Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Yareli Pérez Atilano, docente de la Escuela Preparatoria número 1 y en esta ocasión les explicaré un tema del bloque 3 de la asignatura de biodiversidad, en el cual nos enfocaremos principalmente en el grupo de los cordados. Las competencias a desarrollar son principalmente de creatividad y ciencias experimentales. El objetivo principal es conocer las características generales de los cordados, así como su clasificación. Bien, los cordados se caracterizan porque durante el desarrollo embrionario presentan una notocorda, un cordón nervioso dorsal y faringe con hendiduras branquiales. La notocorda es muy importante porque da origen posteriormente a la columna vertebral y el cordón nervioso dará origen a la médula espinal durante este desarrollo embrionario. En estas imágenes podemos ver las características anteriormente mencionadas, la notocorda, el cordón nervioso dorsal, así también como en este otro grupo biológico, notocorda, cordón nervioso dorsal, y en este las hendiduras branquiales. Este que está representando a un vertebrado tiene aquí representada la notocorda. Los cordados se clasifican en tres grandes grupos: los urocordados, que son conocidos comúnmente como tunicados; los cefalocordados, en donde se agrupan a los anfioxos; y por último, al grupo de los vertebrados, en el cual nos enfocaremos en esta sesión. Los vertebrados comparten características morfológicas sumamente semejantes durante ese desarrollo embrionario. En esta primera fila podemos ver las semejanzas que presentan tanto peces, anfibios, reptiles, aves e incluso dentro del grupo de los mamíferos. Los vertebrados se encuentran representados principalmente por el grupo de los peces, de los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Veamos ahora las características que los identifican. Los peces son conocidos los primeros vertebrados en el planeta. Además, se consideran que son los más antiguos. Se han encontrado fósiles que datan desde hace 450 millones de años. Su medio de respiración es a través de las branquias y tienen una característica muy peculiar, que es la presencia de escamas. Además, pueden desarrollar una línea lateral como la que les estoy señalando con el cursor, y desarrollan estructuras denominadas aletas. Los peces se clasifican en dos grandes grupos: los peces cartilaginosos, porque toda su estructura se encuentra constituida por cartílago, y los peces óseos, porque su estructura de sostén está constituida por hueso. Dentro de los cartilaginosos podemos ver al grupo de los agnatos, que son aquellos que carecen de una mandíbula, y al grupo de los condrictios, en donde encontramos a los tiburones, a las rayas y a las mantarrayas. Y estos condrictios se caracterizan porque ya presentan una mandíbula definitivamente. Sin embargo, esa mandíbula no está articulada al cráneo, a diferencia de los peces óseos, que es la característica que los identifica, la presencia de una mandíbula y que esa mandíbula está articulada al cráneo. Estas son imágenes de los que no presentan mandíbula, son imágenes de los agnatos. Estos organismos son conocidos comúnmente como lampreas, y ya que no presentan una mandíbula, desarrollan un disco oral con esos pequeños dientes. Estas son imágenes de los peces
cartilaginosos que les comentaba que pertenecen al grupo de los condrictios. Y ahí podemos ver a tiburones, rayas, mantarrayas e incluso a este organismo que le denominan pez guitarra. Estos grupos de peces desarrollan estructuras especializadas para la cópula durante la reproducción, los cuales se denominan claspers, que son como estos dos deditos. Los peces óseos, a diferencia de los anteriores, mencionábamos que desarrollan una mandíbula que se encuentra articulada al cráneo y además podemos ver a nivel morfológico una enorme variabilidad en cuanto a las coloraciones y la presencia, como les mencionaba, de esta línea lateral que les permite percibir en su entorno. Son sensoriales, es una estructura sensorial. El grupo de los anfibios que dio origen y fue originado a través de los peces, se considera el primer grupo de organismos tetrápodos, es decir, que desarrollan estas 4 extremidades. Se encuentra representado por las cecilias, ranas, sapos, salamandras y tritones. Una característica súper importante en el grupo de los anfibios es que son únicos en la metamorfosis. Son el único grupo de tetrápodos, es decir, el único grupo con 4 extremidades que pasan por ese proceso de metamorfosis. Su temperatura corporal depende básicamente del ambiente en donde viven. Tienen la piel desnuda, es decir, a diferencia de los peces, carecen de escamas. Además, estos organismos pueden respirar a través de la piel, a través de branquias e incluso a través de pulmones. Los anfibios pueden desarrollar diferentes coloraciones e incluso texturas y es típico que en ellos se observe este comportamiento durante la reproducción al cual se le denomina amplexo. En esas imágenes podemos ver representada la variabilidad en cuanto a las coloraciones e incluso también las adaptaciones que pueden llegar a desarrollar para camuflarse en ese ambiente en donde se desarrollan. Por otro lado, el grupo de los reptiles presentan ya un cuerpo cubierto también por escamas, como en el caso de los peces. Sin embargo, a diferencia de las escamas de los peces, las escamas de los reptiles están sumamente adheridas a la piel del organismo e incluso esas escamas pueden llegar a fusionarse y formar como escudos, como en el caso de las tortugas. Son organismos de sangre fría y además pasan por un proceso que se denomina ecdisis, que es básicamente la muda que ocurre en este grupo biológico. Además, se reproducen a través de una fecundación interna por medio de estas estructuras que se denominan hemipenes. Podemos ver también en esas imágenes parte de la variabilidad morfológica y algunas características que identifican a ese grupo biológico, como las diferentes coloraciones de las escamas, el tamaño e incluso las proyecciones que llegan a tener en la región cefálica. Este es un ejemplo. A este organismo comúnmente se le denomina llorasangre y tiene una estrategia en la cual el comportamiento del organismo es que cuando se siente atacado o agredido va a ser capaz de secretar líquido con apariencia de sangre. Entonces, ante esta situación, el depredador puede dejarlo en paz y este puede salir entonces huyendo o escapando ante ese otro organismo. Las aves se caracterizan definitivamente por la presencia de plumas. Además, desarrollan un pico. Las aves carecen de dientes y además son organismos endotermos, es decir, regulan su temperatura.
Existe una enorme variabilidad morfológica en las aves, además gran diversidad de coloraciones en el plumaje. Algunas vuelan, algunas han perdido esa capacidad de vuelo y podemos ver también diferentes comportamientos en la fase reproductiva. Algunas de sus adaptaciones para poder tener esta capacidad de vuelo es en el sistema respiratorio, porque desarrollan estructuras que se denominan sacos aéreos, que son básicamente aquellas estructuras que también favorecen para el vuelo en estos organismos. A nivel óseo, tienen huesos que son huecos y porosos, que justamente ha hecho que pierdan cierto peso y de esta forma también se favorezca para el vuelo. Además, es típico de las aves que puedan tener esa habilidad de girar la cabeza casi por completo, como podemos ver en esta imagen, y eso se debe principalmente a que tienen en el cráneo nada más un cóndilo occipital. Y ese cóndilo occipital es el que les permite girar demasiado la cabeza. Nosotros los mamíferos, por ejemplo, tenemos dos cóndilos occipitales, el cual nos impide voltear más allá de esto que normalmente hacemos. Otra de las adaptaciones en el grupo de las aves es el desarrollo de una estructura muy muscular que ayuda en el proceso de la alimentación, principalmente con una función de trituración. Y con esta estructura me refiero a la molleja. Además, las aves carecen de una vejiga urinaria, no almacenan ese líquido y eso también favorece a la pérdida de peso durante el vuelo. Finalmente, el grupo de los mamíferos en donde nos encontramos los humanos, nos caracterizamos principalmente por la presencia de pelo, por la presencia además de estructuras como las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas. A nivel de cráneo, a diferencia de otros grupos de vertebrados, presentamos un cráneo reducido y además tenemos la presencia de dos huesecillos típicos y únicos en el grupo de los mamíferos, que son el martillo y el yunque del oído. Adicionalmente a ello, somos organismos heterodontos, es decir, que nuestros dientes son diferentes y son especializados para distintas cosas y se diferencian entre incisivos, caninos, premolares y molares. Tenemos altas tasas metabólicas y una enorme habilidad para mantener nuestra temperatura. También somos organismos considerados, por lo tanto, endotermos. Este grupo de los mamíferos, de manera muy general, se puede clasificar en tres grandes grupos, que son los ornitorrincos, los canguros y los organismos placentados, que es el que encierra mayor variabilidad en este grupo biológico. En esta siguiente imagen podemos ver algunas representaciones de organismos placentados en los mamíferos, todos ellos con la característica que identifica al grupo de los mamíferos, la presencia de pelo. Esa es la bibliografía que les sugiero y la consultada para la presente presentación. Espero que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día.